Muy buenas, después del vídeo de ayer analizando los datos más importantes, ¿no? O los que caracterizan este circuito de Imola, pues ya os dije que hoy tocaba ver el pilotaje, cómo se debería trazar cada una de las curvas y un poco también dónde están las claves. Así que, bueno, los que queréis aprender más de pilotaje deportivo, sobre Fórmula 1, sobre motorsport en general, pues recordaros que tenéis Level Up Academy, que es mi academia de cursos online de automovilismo, en la que simplemente pues os abonáis pagando una suscripción mensual y tenéis acceso a todo el contenido, que va desde cursos de pilotaje deportivo, específicos de Fórmula 1, telemetría, estrategia de carrera, reglajes, en fin, de todo lo que tenga que ver con automovilismo. Incluso tenemos ahora uno de hacer vuestra propia web relacionada con ser profesional del automovilismo, uno de fotografía para automovilismo, en fin, tenemos cursos de todo lo que tenga que ver con las carreras de coche, así que echadle un vistazo. No importa que seáis aficionados, futuros ingenieros, mecánicos, pilotos, sin racer, lo que sea, que vais a tener contenido dedicado, así que echadle un vistazo si queréis aprender más conmigo. Pero bueno, pasando al contenido del vídeo hoy propiamente, pues vamos a analizar este pilotaje. Como siempre, pues el circuito empieza con una recta de meta, que en este caso, como podéis ver, pues es bastante curiosa porque justo tenemos esta curva número 1. No os fiéis por las marcas aquí del circuito, porque como veis tenemos muchísimas y no está aquí la pole. En cualquier caso, tenemos una primera curva que se hace completamente a fondo. De hecho es una curva que se hace como si fuese una recta. Tenemos incluso zona de DRS, así que no hay ningún problema con esta curva. Se trazaría completamente a fondo hasta que llegamos a las curvas 2, 3 y 4, que se enlazan todas entre ellas. Estas curvas pues son un punto de adelantamiento clarísimo porque llegamos aquí de la recta de meta que incluye la curva número 1 y por lo tanto en esa recta con DRS es muy probable que haya algún adelantamiento si alguien tiene la oportunidad, porque se abre DRS y todo, y si no pues puede apurar incluso la frenada de esta curva número 2. Ya vimos que en salida, ojo, porque hay bastantes metros a esta frenada de la curva 2 y por lo tanto si alguien sale mal puede perder muchas posiciones y si alguien sale bien, por supuesto, sale especialmente bien, pues puede ganarlas. Quizá lo más curioso de esta curva número 2 es la manera de trazarla, porque no se ve aquí muy bien, pero realmente tiene como cierto giro hacia la izquierda antes de esta curva número 2. Por lo tanto, no es óptimo estar abiertos del todo en esta curva número 2, sino venir un poquito cerrados y en frenada a abrirse con el coche mirando hacia afuera. Eso te va a permitir frenar en línea recta, que siempre es más óptimo, porque si no tendrías que frenar así con cierto giro del coche poco a poco hacia la izquierda. Eso sería mucho menos eficiente. Por lo tanto, es mejor frenar en línea recta apuntando el coche hacia afuera que no hacerlo de la otra manera, ¿no? Frenando con el coche girado, con el volante girado. Luego esta curva 2, pues lo más importante es atacarla tarde. Ya veis que además aquí está bastante abierta y aquí tiende un poquito a cerrarse. No sé si lo apreciaréis bien, pero bueno, además enlaza con la curva número 3 que es hacia el otro lado. Por lo tanto, si atacases demasiado pronto esta curva número 2 sería un fallo garrafal porque estarías demasiado cerrado aquí para la 3. Tendrías que levantar un poco, te puedes comer incluso estos resaltos que tenemos por aquí, vuela el coche, vas a perder tiempo, puedes poner en riesgo la seguridad, la fiabilidad del coche, todo. Por lo tanto, muy importante frenar bien en esta curva número 2 para atacarla tarde y luego hacer el resto de esta serie enlazadas a fondo. Además de la curva número 3, pues también si sales bastante abierto de la 2 de cara a la 3, puedes atacar la 3 bastante tarde. Aquí te puedes abrir sin ningún problema con esto Fórmula 1 que tenemos hoy en día. Te abres ligeramente y luego trazas la 4 a fondo. Esto no es tan extremo decir, pues estás aquí, te tienes que abrir hasta aquí, porque si no la 4 no la puedes hacer a fondo. Esta curva número 4, aunque estés aquí por la mitad de la pista o incluso un poco más cerca del interior, se puede hacer a fondo. Es una curva bastante abierta que, bueno, no solo es porque sea abierta, sino porque además vienes de una velocidad relativamente baja, sobre todo para ser Fórmula 1, de esta serie de enlazadas 2, 3 y bueno, que acompañan luego a la curva número 4, lógicamente. Después tendremos la serie de enlazadas 5, 6, que es curioso porque se parecen mucho a las curvas 2 y 3, lo que pasa es que son todavía más abiertas y hay que tomarlas todavía con más precaución. Esta zona a mí personalmente me gusta mucho del circuito porque tiene algo muy interesante y es que la curva 5 es muy abierta y la curva 6 es bastante más cerrada, que eso sí que lo diferencia de las curvas 2 y 3 que eran más o menos iguales. Por lo tanto, si solo estuviese la curva 5, es decir, si aquí tuviésemos una recta como si no existiese la curva 6, esto un Fórmula 1 actual lo podría hacer a fondo. Pero ¿dónde está el problema? Que sí que vas a tener que frenar para la 6. Si tú haces esta curva 5 a fondo, aunque el ataque es muy tarde y estés con una trazada perfecta ideal por aquí fuera,
vas a tener un problema porque quizá no te dé tiempo a frenar y tomar la curva 6, porque además vas a tener el volante bastante girado. Esto tú no te vienes aquí y luego giras así, porque entonces aquí vas a tener que meter mucho giro de volante y no te compensa. Tú vas redondeando para ir metiendo con suavidad ese giro de volante y luego sí que te quedas aquí, pero por todo este tramo tienes que ir soltando el acelerador, jugando mucho tanto con el soltar el acelerador como tocar un poco el freno, como ir reduciendo marchas para aprovechar ese freno motor. Por lo tanto, es una serie de curvas que a mí me gustan mucho porque además se ve también como las tazas de diferente manera según qué piloto. Por lo tanto, tenemos que estar jugando aquí con todo eso, con acelerador, freno, la reducción de marchas, el giro de volante, por supuesto, para coger una trazada óptima, y luego esta curva 6, pues ya sí que se puede atacar bastante más neutra. De hecho, si os fijáis, esta primera parte es un poquito más cerrada que esta segunda parte. Por lo tanto, esta curva 5 la atacamos tarde, buscando quizá este segundo resalto, no el vértice central de la curva, buscando un poquito más atrás para estar más abiertos de cara a la 6, y luego esta 6 sí que se puede atacar más bien neutra sin ningún problema, aprovechando pianos interiores tanto de la 5 como de la 6 para aprovechar todo el ancho de circuito y así meter menos giro de volante. Y luego, justamente aquí, empezaría lo que se conoce como el segundo sector. Por lo tanto, ¿qué es el primer sector? Pues series enlazadas 2-3 porque la 4 se hace a fondo, y luego 5-6. Que parece una tontería este primer sector, es importante la velocidad punta, sobre todo por la recta de meta, pero mucho ojo porque pueden marcar la diferencia, sobre todo este tramo entre la 5 y la 6, y sobre todo si no encaras bien la frenada de la curva número 2, ese primer sector lo vas a hacer un desastre. Así que mucho ojo con eso. Y como digo, empieza aquí el segundo sector. Tenemos esta curva número 7 que, si os fijáis, es un poco más cerrada aquí y luego se tiende a abrir. Y este tipo de curvas así, pues normalmente lo que se hace es atacarla más bien pronto, redondear, y vas acelerando según la curva se va abriendo. Por lo tanto, según tú vas pisando acelerador, vas quitando giro de volante, tú te vas abriendo y la curva también, y la vas acompañando. El problema aquí es que tú vienes de una velocidad, bueno, son Fórmula 1, vienes aquí rapidísimo realmente, pero luego acompaña una recta bastante importante y además aquí empieza una fuerte pendiente ascendente, una cuesta arriba. Por lo tanto, como salgas lento de esta curva número 7, lo vas a pagar muy caro. Por lo tanto, vais a ver cómo los pilotos de Fórmula 1 lo trazan de una manera muy curiosa, y es que se abren aquí y luego tienden a cerrarse. Un coche tipo turismo, a lo mejor un GT incluso, tendería más a redondear, a pisar más esa parte interior del piano. En otro circuito, bajo otras circunstancias, este tipo de curva, los Fórmula 1 lo que hacen también muchas veces es atacar aquí, a abrirse y luego atacar al final, es decir, trazarla como doble radio, una aquí y otra aquí. Pero en este caso, dadas las circunstancias y dadas sobre todo esta cuesta arriba que tenemos y esta larga recta, lo que hacen los pilotos es abrirse mucho aquí y luego cerrarse para dar gas cuanto antes y salir de aquí con la mayor velocidad. Es decir, pierden un poco más de tiempo aquí para ganar mucho más tiempo a la salida, en todos estos metros que vamos a tener por aquí. Todo este tramo pues va a acompañar a la curva número 8, que como veis se hace completamente a fondo, es una de estas curvas nulas, ¿no? Como puede ser por ejemplo la curva 1, que ya hemos visto que se hace completamente a fondo, prácticamente sin giro de volante. Por lo tanto, esto se hace a fondo sin problema, y llegamos a la curva número 9, que también puede parecer una curva típica, una curva normal, pero con esto Fórmula 1 yo temo mucho que haya muchos pilotos que se vengan por aquí, es decir, que se salten estos márgenes del circuito. Si atacas pronto esta curva número 9, te va a sorprender porque te vas a comer la salida esta que está asfaltado. Es verdad que tiene una repercusión limitada, no sé, que te vas muy largo y te vengas por aquí, pero si atacas muy pronto, no frenas lo suficiente, lo que sea, te vas a ir largo en la salida y aquí vas a tener un problema. Y además estos coches tienen muchos problemas de subviraje en la entrada a curva, es decir, que le cuesta mucho entrar en curva. Por lo tanto, si alguien se pasa aquí de optimista o el coche no le responde, por ejemplo, Aston Martin hemos visto que tiene muchos problemas de meter el coche en curva, pues aquí van a tener un problema muy grave, porque vas a tener que frenar mucho más, lo que significa que en este punto, en estos metros, vas a muchísima velocidad, y si tú tienes que frenar mucho más, vas a tener que frenar antes, y por lo tanto vas a estar bastantes metros a una velocidad mucho más reducida, lo que implicará, lógicamente, que pierdas bastante tiempo en este punto, que es una frenada de dar un golpe de freno y meter el coche, pero si ese golpe de freno, el tuyo, es un poco más largo, ahí sí que vas a perder tiempo. Y además, ya sabéis que los límites de pista ahora están establecidos, en mi opinión, bien establecidos en la línea blanca. Por lo tanto, como te saltes aquí la línea blanca, es decir, pases las 4 ruedas fuera del límite del circuito que tenemos aquí marcado, te van a penalizar, van a quitar el tiempo por vuelta de clasificación y todo eso, así que mucho ojo. Y también si alguien intenta adelantar aquí, que es una locura, no se debería, es complicado intentar adelantar, mejor dicho, pero si alguien intenta adelantar o consigue adelantar en la entrada curva y luego se va largo, ese adelantamiento va a ser inválido porque evidentemente has conseguido adelantar aquí en la entrada curva a cambio de irte largo aquí, que está prohibido. Por lo tanto, mucho ojo con eso porque, como previa a lo que podría pasar, ¿no? De que alguien se salte esta curva en la salida.
Si adelantas saliéndote aquí, habiendo adelantado aquí, que no sirva ese argumento de no, porque ya se ha consumado el adelantamiento. No, se ha consumado aquí porque lógicamente tú has entrado aquí con mayor velocidad, lo que te iba a expulsar fuera, por lo tanto no sería válido, ¿vale? Os lo digo ya como breve adelanto. Luego tendríamos curva a izquierda, que es la curva número 10. Bueno, podríamos considerarla nula o no, porque sí que hay que meter bastante giro de volante. Es importante no perder la referencia, no perder la trazada, es decir, no atacarla demasiado pronto por aquí ni demasiado largo, porque entonces te vas a dejar el piano interior y vas a perder tiempo. Pero bueno, lo más importante es estar aquí abierto. Luego tenemos esta curva número 11 hacia la derecha, que podéis pensar, bueno, pues atajo por aquí, me como este piano. No, porque como te comas este piano, probablemente ya no tengas aquí la trazada óptima. Y es que si os fijáis, todo esto se hace prácticamente curvo, ¿vale? A mí no me ha quedado curvo porque ya me conocéis, bueno, los que me conozcáis ya sabéis cómo es mi pulso, pero esa parte es muy importante. Este piano quizá ni se llegue a tocar porque lo que hay que hacer aquí es redondear para estar lo más abierto posible aquí, poder frenar en línea recta porque además es una frenada cuesta abajo. Y luego esto es cuesta arriba. Esto es lo peor. Para un coche de carreras lo peor es frenar cuesta abajo y luego salir cuesta arriba. Porque evidentemente tú al acelerar quieres que el circuito te empuje. Lo ideal sería cuesta abajo. Y frenando tú lo que quieres es que el circuito te ayude a frenar. Por lo tanto lo ideal sería cuesta arriba. Pues aquí es lo contrario. Frenada cuesta abajo. Cuesta más todavía frenar los coches. Estos ya os he dicho que tienen problemas a la entrada curva. Por lo tanto si es cuesta abajo más problemas todavía. Así que mucho ojo a esta frenada porque si pierdes la frenada te vas largo. Aquí vas a tener que corregir y vas a empezar todo esto a una velocidad bajísima. Y aquí es una cuesta arriba bastante importante. Aquí tenemos un tramo de recta. En fin, va a ser un desastre como pierdas la frenada aquí. Y es en giro, es cuesta abajo, así que mucho ojo con esta frenada. Si se toma normal, pues os digo, se intenta enderezar el coche lo antes posible para frenar todos los metros posibles en línea recta. Se traza esta curva 12 un poco tarde, sobre todo para no comernos esta curva número 13, si no buscamos el vértice aquí, sino un poquito más atrasado, apuramos un poquito más el exterior del circuito y luego atacamos, y aquí en este piano interior de la 13, que sería exterior de la 12, pues nos subimos a él y descaradamente lo hacemos prácticamente, lo hacemos así prácticamente en línea recta, ¿vale? Aprovechando, como digo, mucho este piano y saliendo de la mayor velocidad posible de aquí porque es una cuesta arriba. Y luego tendríamos un tramo de recta hasta las curvas 14 y 15, que un poquito antes es donde empezaría el tercer sector, ¿vale? Este tercer sector pues empieza con una zona también bastante importante de adelantamiento porque es una recta medianamente importante, no tanto como la de meta, pero sí que es bastante larga y una frenada muy fuerte. Como veis, bueno, son unos 90 grados, un poquito menos. Entonces, bueno, por eso no teníamos un circuito que lo dijimos ayer de esos de meter mucho giro de volante ni mucho menos. Así que, bueno, frenada muy fuerte, muy importante. Muy, muy importante no perder la referencia. Y luego algo que llama mucho la atención es que estos coches atacan tarde este piano para encarar el coche. Digamos que tener esta dirección, porque si tú encarases pronto tendrías esta dirección y eso no lo quieres, tú prefieres estar con el coche mirando hacia allá e incluso comiéndose el resalto interior de aquí. Porque en este tramo, en estos metros, aunque el coche no te salte, tú no quieres acelerar, porque aquí tienes la curva 15 hacia el otro lado que es más cerrada. Por lo tanto, tú lo que haces es incluso permites que el coche salte un poco, aunque pierdas toda la tracción, porque tú lo que quieres es ir aquí en línea recta fluyendo y cuando cae el coche sales de esta curva número 15. También importante no pasarse de ambicioso, no ir demasiado ligero con el acelerador, porque entonces te irías largo aquí, te van a penalizar, aunque esté asfaltado, pero no te puedes salir del circuito. Pero es muy llamativo cómo se saltan esta curva y luego ya trazan la número 15. Por lo tanto, este resalto interior incluso puedes coger, el de la 15 mejor que no, porque aquí tienes que salir muy rápido y si el coche te salta, sobre todo la parte trasera, ¿no?, que es el tren motriz del coche, pues entonces por mucho que aceleres el coche no va a acelerar porque las ruedas están en el aire. Así que aquí es importante no comerte ese resalto para que el coche no te salte. A partir de ahí, pues tenemos un tramo de recta medianamente importante hasta la última parte del circuito, que ya ves que el tercer sector es esa chicane y luego esta especie de U, ¿no?, que tenemos en el circuito, que también es bastante característica. Curva 16, a giro a derecha, otra vez lo podemos considerar medio curva nula, medio no, porque sí que hay que meter un giro de volante importante. Bueno, no hemos exagerado, mucho menos que por ejemplo la 17, ¿no?, como es lógico, pero sí que se nota bastante ahí y además es una fuerte pendiente cuesta abajo y hay que hacerla muy bien para estar bien abiertos aquí de cara a la 17, frenar en línea recta, en cuesta abajo muy muy fuerte y además aquí ojo con los fallos porque aquí ya no hay escapatoria asfaltada, así que si frenas muy tarde, incluso te la juegas en un adelantamiento aquí que es muy complicado, frenas demasiado tarde, atacas muy pronto esta 17, lo que sea, y te vienes largo aquí, vas a perder muchísimo tiempo, vas a tener que estar frenando aquí, ya no solo no acelerando a fondo, sino frenando aquí para no irte largo, para no irte a la arena,
por lo tanto vas a empezar esto a mucha menos velocidad, que luego esta 18 a lo mejor la puedes hacer a tope, pero claro, porque has empezado con mucha menos velocidad. Así que esta frenada también muy importante. Hay varios puntos, ya veis, que son clave para una buena vuelta en Imola y este es uno de ellos. Así que frenar cuesta abajo con mucha consistencia, no a fondo porque es fácil bloquear las ruedas, sobre todo en estos últimos metros antes de encarar la curva, así que a ver si alguien bloquea, ya sabéis por qué es, porque claro, el coche va cuesta abajo, tú notas que el coche está frenando menos de lo que tú quisieras, tiendes a apretar más el freno y por lo tanto es cuando llegas a bloquear, porque el neumático no puede soportar tanta presión de freno, así que ahí estaría un poco la clave de esto. Y luego ya no me entretengo más, la curva está bastante redondeada, ni muy tarde ni muy pronto, te abres aquí y luego trazarías la 18, ahora sí, bastante más tarde que la 17, ¿vale? Pero aquí también depende mucho del estilo del piloto. Bastante redondeadas las dos, son de 90 grados, esta es bastante más abierta, bastante más redondeada y esta pues sí que hay que levantar aquí un poquito el pedal del acelerador, no se hace completamente a fondo, se tiende incluso a sobre revolucionar para no para no subir marcha y con eso ganar velocidad, por lo tanto así se mantiene un poquito más estable la velocidad y luego, importantísimo, dar gas aquí, eso sí, a fondo cuanto antes. Por lo tanto, más vale levantar aquí el pie del acelerador, fluir un poco y luego apretarlo para salir acelerando a fondo cuanto antes, que no pasarte ambicioso, levantar muy poco, en este punto darte cuenta que vas demasiado rápido, tener que levantar y hasta aquí a lo mejor cuando ya has encarado el coche no dar gas a fondo, entonces vas a empezar toda esta recta de meta con menor velocidad. Aquí tendríamos la entrada a box y aquí tendríamos la curva 19 que se hace a fondo, estas curvas sí que no tienen mucho más, se hace a fondo, de hecho los pilotos incluso se comen esta parte del circuito que tenemos asfaltada, por lo tanto se tiende a redondear mucho. Bueno, de hecho no estás aquí abierto, sales de la 18, te mantienes más o menos por aquí, puedes coger incluso parte central del circuito y luego por aquí pues intentas atajarlo lo máximo posible para hacerla con el menor giro volante posible. Y así terminaría la vuelta al circuito de Imola. Espero que os haya gustado. Es un circuito que a mí me gusta mucho, la verdad, porque tiene zonas muy técnicas y muy curiosas, sobre todo para ver las cámaras on board, analizar cómo lo está haciendo cada piloto. No es uno de esos circuitos en los que vamos a ver miles de adelantamientos, no es un circuito de esos, pero sí que es muy interesante, sobre todo si tenemos la lluvia, que no se ha descartado ni mucho menos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, como digo, que os guste el circuito tanto como a mí. No olvidéis echarle un vistazo a Level Up Academy si queréis aprender más de Fórmula 1 y automovilismo. Y nada, nos vemos mañana con el análisis de los reglajes.